Bueno, este es el último webinar de este mes, así que hemos tenido dos lindas charlas en julio. Retomaremos las charlas generales para el público en general en septiembre, porque los meses pares CEVIPO nos dedicamos a interactuar en foros con nuestros alumnos matriculados en los distintos cursos. Entonces, bueno, hemos distribuido así. Cada 2 meses hacemos ciclos de charlas. Si quieren dejar alguna propuesta de qué tema que les gustaría hablar, con quién, lo invitamos a algunas personas. Ya tenemos a Héctor Otorrino de Chile, que quiere hablar sobre el punto de vista de los otorrinos de los aspectos respiratorios. Hoy no está todavía por acá, pero Héctor nos acompaña todos los miércoles fielmente. Bueno, les pido que pongan sus comentarios, o me pidan la palabra o pongan sus comentarios por escrito, y así yo lo voy pasando a las personas que hablen. En realidad, lo central de hoy va a ser hablar de la terapia miofuncional y el rol del fonoaudiólogo, sobre todo en los grupos de sueño. Y bueno, este rol que va a ser Natalia Osorio la que va a estar a cargo de la principal exposición y contestada de preguntas, pero sin embargo tenemos a gente también que trabaja con mucho peso. Ya hemos tenido con Jacques Sising toda la parte de dispositivos de avance mandibular, en una charla para odontólogos este mes, pero ahora está Jacques también, sobre todo para hablar de los aspectos del tratamiento del bruxismo, a ver si nos da el tiempo para hablar también de eso. Por eso también invitamos al doctor Adolfo Pérez Brignani, que nos está acompañando, y bueno, para escuchar todas las propuestas terapéuticas que se hacen y discutirlas y ver un poco. Bueno, veo que Natalia volvió, así que podemos empezar. Hoy, como les decía, es resaltar la importancia de un fonoaudiólogo o audióloga, ya que ahora hay que hablar como cambió el idioma español, bueno, en los grupos de sueño. Así que bueno, Natalia está haciendo su doctorado y es licenciada en fonoaudiología y está trabajando desde hace muchos años en la terapia miofuncional con pacientes apnéicos, tiene experiencia, así que nos gustaría, formamos un grupo juntos acá en Montevideo, con Natalia y con todos los que están en la vuelta siempre en los webinars: Martín, Eduardo, Ricardo, Laube, Jacques, Sising, bueno, Ricardo Laube, sí. Claudia Bentancor, que no sé si se ha podido conectar. Bueno, Natalia, todo tuyo. Hacé una introducción, digamos, rapidita, como para poner en situación el rol del fonoaudiólogo, y luego hacemos algunas preguntas. Vayan haciendo preguntas, como les decía. Qué bien, hay gente que trabaja con niños, hay odontólogos. Mira, una odontóloga miofuncional de Argentina. Fantástico. Me alegro muchísimo. Vamos a poder escuchar muchas opiniones. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, buenas noches a todos. La idea es que esto sea bastante dinámico. Nosotros ya hemos hecho exposiciones en otros casos, que también pueden ir a la página de CEVIPO y pueden ver grabaciones nuestras. Entonces la idea es que, bueno, como les digo, sea dinámico, que hagan preguntas. Para los que no saben, el fonoaudiólogo tiene varias áreas de desarrollo, pero una de ellas es la motricidad orofacial, donde nosotros trabajamos
la terapia miofuncional. Y a su vez tenemos la formación en sueño, ¿no? O sea que para trabajar con pacientes con apnea obstructiva del sueño, mi sugerencia es que el fonoaudiólogo tiene que estar formado no solamente en el área motricidad orofacial, sino en sueño. Y por supuesto que formar parte de un equipo, ¿no? De un equipo, no trabajar solito en un consultorio, bueno, a no ser que ese equipo le derive, ¿no?, al consultorio. Pero lo conveniente es siempre tener instancias de discusión, ¿sí? Porque nosotros en todos estos años que hemos trabajado juntos, la experiencia nos dice que el paciente tiene muchas puntas y por supuesto que todos queremos aportar, pero tiene que ser organizado ese aporte. El paciente está con muchas alteraciones y es necesario ver en qué momento participa cada uno. Eso por un lado. Entonces, entendiendo que la fisiopatología de la apnea obstructiva, en la fisiopatología de la apnea obstructiva hay una alteración en las vías aéreas superiores, es ahí donde nosotros los fonoaudiólogos cumplimos un rol, a mi entender, muy importante en todo el proceso de rehabilitación, ¿sí? Porque, bueno, trabajamos justamente en restablecer las funciones alteradas del sistema estomatognático y la principal es la respiración. Y una pregunta que me hacen todos habitualmente es, bueno, pero a ver, una cosa es la respiración diurna y otra cosa es la respiración nocturna. ¿Cómo ese paciente puede, o ese usuario, puede continuar esa actividad que se trabaja durante el día, lo puede mantener durante la noche? Y es interesante porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que está alterada de la respiración? Son varias cosas. Hay una gran interferencia por un cambio de presiones a nivel de faringe, a nivel de cavidad oral, y eso conlleva ese colapso en la vía aérea superior e impacta sobre la vía aérea inferior, o sea, el sector inferior pulmonar. Entonces uno tiene que ir haciendo un trabajo respiratorio y del resto de las funciones del sistema estomatognático, porque como utilizamos las mismas estructuras, si está alterada la respiración, por supuesto, va a estar alterada la deglución, va a estar alterada la fonación, ¿sí? El habla, puntos articulatorios. Entonces tiene varias puntas y por eso también mejora el paciente y logra sostenerlo. Si nosotros trabajamos sobre todas esas funciones, vamos a lograr estabilizar ese paciente, estabilizar a su sistema, posicionar las estructuras. Pero acá lo importante también es entender que no son, por más de que uno tiene que sistematizar, decir, bueno, para estos pacientes tengo que hacer tal ejercicio, tengo que posicionar la lengua, tengo que favorecer esa respiración, tengo que entrenarlo en la masticación para que también las estructuras acompañen, ¿no? Sostener la lengua en el paladar es importante, sostenerla, pero para eso requiere de cierta musculatura. Generalmente son pacientes que tienen una lengua que ocupa toda la cavidad oral. Entonces, si yo solamente le digo al paciente ponga la lengua contra el paladar y sosténgala y manténgala ahí, el paciente no lo va a poder hacer. Ahora, si yo acompaño todo, acompaño a mejorar el punto articulatorio, acompaño a trabajar la masticación y lograr una lengua que tenga una fuerza suficiente, mejorar la presión intraoral, posicionar las estructuras, ¿no? Porque la lengua es la punta del iceberg, pero después para abajo está unida al hueso ioides, el hueso ioides a la articulación temporomandibular, ¿no? Por musculatura, articulación temporomandibular, cervical, es mucho lo que hay que modificar. Y uno tiene que dárselo al paciente de a poquito, porque si no el paciente sale corriendo. Pero lo importante es que el paciente entienda qué es lo que le pasa, ¿sí? ¿En qué orden tiene que ir incorporando las cosas? Con tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo primero que el paciente va a mejorar? Bueno, por supuesto, al respirar mejor, ya el paciente mejora su calidad de vida, mejora su calidad de sueño, mejora la somnolencia diurna.
y no siempre nosotros vamos a poder pedir estudios para ir viendo cómo le va objetivamente, ¿sí? Nosotros en nuestro equipo lo que hacemos es mandar una oximetría para ver si por lo menos uno de los parámetros que tenemos que contemplar, mediante un estudio muy básico, si viene mejorando, ¿no? Para ir controlando qué pasa durante la noche. ¿Bien? Eso sería como un poco el rol del fono. Bueno, muy bien. Entonces, un poco, a ver, quiero conducirte según las preguntas que hemos recibido anteriormente, sí, ¿no? Primero, digamos, ¿en qué consiste? ¿Cómo son sesiones en donde el fonoaudiólogo trabaja como en el paciente? ¿Cuánto duran estas sesiones? Y bueno, y en ese sentido, nos gustaría que mostraras algún ejemplo de pronto, si tuvieras, ¿no? Sí, tengo algunas fotitos de pacientes que lo pueden ver, pero bueno, estoy tratando de organizar, dentro de mi doctorado yo planteé un tratamiento. Lo óptimo, yo digo que en 16 sesiones el paciente tendría que estar mejor. ¿Sí? Entonces yo lo organizo como trabajando sobre las estructuras, trabajando sobre el posicionamiento, porque ¿qué pasa? Esa alteración en el sistema estomatognático altera toda la postura. Entonces, solamente con ejercicios orofaciales mejora, por supuesto, algo va a mejorar, pero no lo sostiene en el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la complejidad, eso es el decir, bueno, no voy a repetir estos ejercicios, en internet hay montones, ¿sí? Uno baja, descarga y hay 5, 6, 7, 10 ejercicios. Lo importante es ir organizando todo, que estabilizar en los diferentes sectores donde se genera esa dificultad. O sea, lo que engloba toda la fisiopatología. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Marisa, o a la que lo haya hecho esa pregunta, lo óptimo serían 16 sesiones, el paciente viene una vez a la semana al consultorio, yo planteamos los objetivos a trabajar, ya sea respiración, ya sea deglución, ya sea posicionamiento de las estructuras, ya sea postura en general, y ese paciente lo que hace es repetirlo 1 o 2 veces durante el día, en espacios muertos, digo yo, en instancias donde, bueno, vaya manejando, donde se bañe, mientras que cocina, que sean cosas prácticas y que el cerebro de alguna manera logre automatizarlo mientras que hace otra actividad, ¿sí? Porque nosotros no vamos a estar pensando en todo, ¿no? Mientras que comemos. Entonces, tratar de automatizarlo. Entonces, recreamos la situación en el consultorio, trabajamos lo mejor posible y le doy ejercicios muy básicos para llevarse a su casa, porque en estos 12, 13 años de experiencia en estos pacientes, cuanto más práctico y más que exista la posibilidad de meterlo en la vida diaria y en cosas sencillas, mayor adherencia por parte del paciente. Entonces, vamos a ver, tengo acá, había separado alguna fotito como para que vean. O sea, nosotros si pensamos, ¿qué es lo más urgente? Lo más urgente es posicionar esa lengua, ¿sí? Una lengua trabajada, activa, bien posicionada, amplía el espacio faríngeo, ¿sí? Entonces el paciente, y esto también es importante para el paciente que ya tiene puesto el CPAP, ya le dieron la indicación, el paciente está utilizando CPAP, perfecto, que use el CPAP si quiere, pero necesitamos acomodar las estructuras, acomodar la lengua para que la presión sea menor, ¿sí? Si no, con esas estructuras interfiriendo el pasaje del aire, va a necesitar mayor presión. Que también mi mayor preocupación con el uso del CPAP, que no es que esté en contra, sino que muchas veces altera la posición, altera o empeora la situación laringea sobre todo, ¿sí? Porque imagínense una lengua mal posicionada, con una laringe tironeada, ¿sí? Y un pasaje de aire que genere una presión. En cambio, si ese paciente
recibe una atención fonoaudiológica, se encamina, posiciona medianamente las estructuras y se le pone el CPAP, perfecto. Somos todos felices. Por eso tenemos que trabajar en equipo, donde el médico que mandó el CPAP, bueno, esté junto conmigo en el trabajo y diga, bueno, listo, ¿qué hacemos? Y bueno, yo diría de empezar a probar a ver si este paciente podemos bajarle un poco la presión. Me dice el doctor Ulises Jiménez, amigo de México, que tiene muchísima experiencia con pacientes y él es de formación de grado de psicólogo, y me dice, bueno, felicidades por su presentación. ¿Han usado la polisomnografía para evaluar la efectividad del tratamiento? Es un poco lo que hablabas al principio, ¿no? No siempre podemos, digamos, para tus casos del doctorado, sí, previa y posterior, ¿verdad? Sí. Pero, a ver, ¿cuáles son las dificultades reales? Porque vamos a hablar de las cosas que nos pasan, lo que debería ser y lo que realmente es, cómo podemos, qué hacemos. Sí, excelente la pregunta. La realidad, ¿cómo nos organizamos nosotros? Decimos, bueno, nos llega el paciente, Marisa es la directora de orquesta y ella manda que todos los pacientes se hagan la polisomnografía y nos parece fantástico, estamos todos totalmente de acuerdo, porque nos ha pasado de mandar poligrafías y el paciente después no mejora y resultaba tener otras cosas. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿está? Vamos al grano con la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, la polisomnografía lo que marca es que es estrictamente algo obstructivo. Entonces tenemos la siguiente opción. Muchas veces los seguros cubren esa segunda polisomnografía, todos contentos. Si es solamente obstructivo, podemos pensar en una poligrafía respiratoria. Pero yo me refería a que la oximetría nosotros la mandamos como control. Y ese control me dice a mí, que soy la que hago la terapia, cuando el paciente estaría medianamente óptimo para mandarle una segunda polisomnografía o poligrafía, lo que se define en el equipo y su centro asistencial le otorgue, digamos, y ahí quedamos todos tranquilos, ¿no? Sí hacemos la segunda, porque ese paciente, sobre todo para el médico que confía en nosotros, nos deriva al paciente y se arriesga a darle otra opción de tratamiento que no sea el CPAP. Entonces, siempre tenemos que hacer un segundo estudio o tercero. Hay muchos pacientes que te dicen, no, yo me siento mejor, yo voy y la pago a la polisomnografía y la hago. Tema que, claro, es muy costosa y no todos pueden hacerlo. Pero seguro una poligrafía respiratoria, entendiendo que solamente tenía una dificultad obstructiva. No sé si respondí la pregunta. Bueno, sí, a ver, tenemos unas cuantas otras. Fernando Retuert también dice, ¿podría explicar de qué forma evalúa el resultado? ¿Cualquier edad es propicia para el tratamiento? Y ya de pronto, ya te leo otras. Luis Aneiva dice, ¿qué ejercicios recomiendas, doctora Natalia? Bueno, la primera ya se respondió, digamos, la de la evaluación. La evaluación que solicitamos es la polisomnografía o poligrafía. Con respecto a la edad, todas las edades. Yo trabajo desde bebés hasta adultos. Todas las edades. Siempre hay posibilidad de mejorar. Tengo, no sé, el paciente con mayor edad que tengo tiene 81, 82 años. Él me encanta por un paciente jubilado con tiempo, porque no todos los pacientes jubilados tienen tiempo, pero ese paciente hacía todo lo que le mandaba y rápidamente, 2-3 meses, resolvió su problema y él es un paciente que viene una vez cada 6 meses a hacerse un chequeo si viene todo bien y lo sigo controlando, aún habiéndole dado el alta, controlando con oximetrías. Y bueno, la segunda pregunta de los ejercicios. Bueno, como les decía, el especialista en motricidad orofacial evalúa, diagnostica y trata todas las alteraciones del sistema estomatognático. Entonces, por supuesto que tengo armado determinados ejercicios que implican
fuerza lingual, que implican posicionamiento de lengua, que implican presión intraoral, que implican postura y organización de la musculatura supra, infra y oidea, que trabajo sobre la respiración. Son muchos ejercicios, pero en un plan de general. Ahora para mi tesis el plan es 6 ejercicios fuertes de trabajo según la diferente alteración. ¿Sí? La presión subglótica, todo eso favorece. Yo siempre digo que un paciente voy a ver si me entienden de perfil, un paciente que tiene una alteración respiratoria, tiene avanzada la cabeza, ¿sí? Siempre hay una alteración entre la relación de la cabeza con el cuerpo, ¿sí? Lo hacen justamente para aumentar el espacio faríngeo. Si yo solamente me quedo acá en la cavidad oral y no resuelvo esto y la relación del cuello con las estructuras del cuerpo en general, el paciente no va a sostener el tratamiento, ¿sí? Y si yo no corrijo el problema masticatorio, son pacientes que con una lengua gigante no van a masticar en los laterales. Y va a haber otras alteraciones, como por ejemplo el bruxismo, ¿no? El doctor Luis dice, ¿tienes algo más preciso, doctora? Es que no, esto no es un curso, justamente esto es intercambiar acerca de la realidad clínica en la que nos manejamos, sobreentendiendo que tendremos en el futuro en CEVIPO. No, estos webinars los hacemos en la base del entendido que hay una ya cierta base de conocimiento. Me dice Liliana Elizabeth, a ver, perdí, dice, rota la mandíbula y cierra el tubo aéreo. No, si puedes hablar un poquito, doctora Ferrari, acerca de lo que has querido poner, así no te estamos escuchando, estás con el micrófono apagado. Ahí. No, que algo que había dicho la doctora, que a veces uno tiene que trabajar la posición de la mandíbula, que no vaya al sentido de las agujas del reloj, por ejemplo, con una lengua que está baja. Entonces hay que hacer ejercicios isométricos e isotónicos para fortalecer, para que la lengua vaya para arriba y no vaya para atrás y obstruya la vía aérea. Y a veces el CPAP lo que produce, que cuando uno lo coloca, está bien, si es necesario, obviamente, porque es riesgo de vida, hay que usarlo, lleva una retrusión de la mandíbula y achica el tubo en volumen de la vía aérea. Nosotros usamos, por lo menos yo, ¿no? Yo soy entrenadora del sistema miofuncional MyoBrace, y utilizamos una serie de aparatos para fortalecer esa musculatura. El miotalea, el TLP, son aparatitos que hacemos los ejercicios isométricos e isotónicos para tratar de ayudar al paciente en una posición recta y en una hiperextensión, trabajar la musculatura tanto suprayoidea e infrayoidea, y tratar de mejorar esa fortaleza del músculo para que, bueno, el paciente tenga un mejor confort y pueda adaptarse más a estas terapias. Lo que sí comprobé en estos años, 20 años tratando de trabajar en el tema, que más o menos los tengo a los pacientes 8 meses con terapia miofuncional. Porque si es un paciente grande con ya un componente muy activo de esa musculatura, es difícil por ahí, como vos dijiste, 16 sesiones, me parece bien, pero yo se las repito y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir, por lo menos como 200 días de entrenamiento le hago al paciente. Y le vas variando los ejercicios, como vos dijiste, para que no se aburran. Cuando manejan, y ahora que están con el barbijo, fantástico también. Sí, ayuda mucho. Algunos con aparatología, bueno, en la casa lo tienen que hacer 2 veces al día,
porque yo uso la aparatología de MyoBrace, ¿no? Pero si no, les digo que cuando ellos manejan, hagan o repitan el mismo ejercicio, sosteniendo la lengua con succión con fuerza, y contar hasta 5, manteniendo los labios cerrados y esforzando la respiración. Y bueno, y lo que vos dijiste también, que hay que fomentar la respiración, el selle bucal y todo lo que es, bueno, es lo mismo, pero yo lo hago con una aparatología y cuando están en la calle, que lo hagan sin aparatología. Tratar de fomentar e insistir al paciente que, porque cuesta mucho. Son pacientes complicados. Son pacientes complicados. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Yo soy docente de facultad. Siempre le digo a mis alumnos, cuando el paciente me dice, soy media bruja yo también, cuando el paciente me dice, ay, pero otra vez este ejercicio, y yo le digo, escúchame, hace 50 años que vos respirás mal. Si no, o sea, si querés te podés ir y yo te puedo hacer malabares. Ahora, cuanto más sencillo el ejercicio, más rápido lo automatizás. Exacto. Porque es un tema, yo realmente estoy convencida, escucho mucho al paciente, que eso también, por eso es difícil pasar recetas, porque lo importante es lo que trae el paciente, ¿no? Esto es decir, a ver qué me dijiste, esto, nada, me parece que viene por este otro lado, por eso es difícil, pero bueno, uno también, cuando es docente, tiene que de alguna manera pasar la receta básica, porque ampliar el abanico. Claro, y después cada uno va haciendo su camino. Pero en eso es una de las cosas que no me preocupa en lo absoluto, repetirle el ejercicio al paciente. En lo absoluto, pongo cara de póker y le digo, lamento, esto es lo que hay. Y porque podría inventarle un montón de cosas, como uno ve en internet, de que esto, que sople acá, yo no uso nada, no utilizo nada. Yo le digo, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo es muy sabio, es solamente restablecer esa función. En algún momento usted lo hizo bien. Entonces, el paciente ahí, bueno, sí, tenés razón. Bueno, listo, vamos con esto, probalo. Trato de utilizar poca cosa, justamente por eso, para que el paciente no tenga excusa. No lo llevé, no traje, no. Tenés tu cuerpo, sí. Escuchate. Digo, pero perdón, una cosa, que no suene mal, o sea, conozco la técnica MyoBrace, conozco los aparatos, tengo mucho vínculo acá con los, no sé, ¿usted es odontóloga? Sí, yo he ido a Uruguay ahí con los chicos. Los tengo enfrente, en One Orthodontic, los tengo enfrente. Sí, One Orthodontic. Yo viajo, ahora no pude más por la pandemia, pero viajaba siempre con ellos. Ahí está, pero digo que está bueno, cuanto más sigamos haciendo algo, por lo menos mejor. Sí, fantástico, además es muy genial el aporte de alguien muy con tantísima experiencia. Bueno, hay otra, es como alguna pregunta que debió haber sido como previa en realidad, pero lo que se hace todo el protocolo, 16, 18 semanas, ahora, se deja de hacer eso, dura para siempre, se pregunta cuánto dura y si hay que mantener el ejercicio, algún ejercicio básico, cuánto se adhiere el paciente a ese ejercicio básico y si no lo hace, retrocede de vuelta en su patología de la apnea. Y después ya voy planteando otras preguntas que tengo, que es, ¿a quién se le indicaría esto? ¿A todos? ¿Solo a roncadores? ¿Solo a roncadores apneas leves? Es decir, un poco algo dijiste de que en realidad todos se benefician, pero bueno, ahondar un poco más de a qué pacientes suelen manejar. Y en cuanto a esto, a la adherencia y a la consistencia en el tiempo de los logros. Ahí está. Bueno, la pregunta es compleja, porque pasa lo siguiente,
No, que no se cura, da una mejoría y una mejor calidad de vida a largo plazo. O sea que eso hay que siempre acompañar al paciente. ¿Qué pasa? Si uno, vuelvo a insistir, si uno tiene una correcta posición lingual, va las 1200 veces que trague al día, va a tragar correctamente. Si traga 1200 veces correctamente, está trabajando para mí ese paciente todo el día. Si posiciona bien la lengua, su respiración va a ser correcta. Si posiciona correctamente la cabeza en relación al tronco, va a activar el diafragma. Si activa el diafragma, por la inserción, va a estar derecho. Si está derecho, y es un círculo. Y yo digo que así como estuvo en un círculo malo, pasa a uno bueno. El tiempo dirá, porque ¿qué pasa? Vienen mis pacientes después de un tiempo, los miro, los chequeo, ¿estás durmiendo bien? Bueno, me pasa tal cosa. ¿Y qué pasó? Y bueno, no, capaz que tenía la nariz un poco tapada y ya está. Entonces, ¿para qué viniste si ya sabés la respuesta? ¿No? O tenía la lengua... Entonces, yo no dejo puntas. Por eso tenemos un equipo, no dejamos puntas. Yo ya sé que si el paciente tiene una mordida abierta anterior y tiene una apnea, yo lo voy a pasar con el especialista, el odontólogo, y el odontólogo va a resolver. Y va a ponerle la ortodoncia y lo va a dejar la mordida cerrada y yo le voy a dejar la lengua como es debido, punto. Si tiene una alteración a nivel de articulación temporomandibular, que eso altera la posición del velo, la posición del dioide, la posición, todo, no voy a dejar punta. Voy a alinearlo, voy a encaminarlo, voy a decir, Adolfo, este paciente hay que terminar, hay que resolver y estabilizar lo que hice, punto. No dejo puntas, entonces eso se sostiene mucho tiempo. No me ha pasado, sí me pasa, esto es interesante y podemos hablar horas, me pasan en pacientes severos que quedan en leves y quedan en leves. Y se le hace otro estudio y le hago la oximetría y sigue teniendo alguna de esas. Pero ¿por qué? ¿Por qué no mejora y llega al cero? También me pasa a pacientes que quedan sin apnea, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos pacientes que no mejoran? Todo su sistema, ¿no? Tendría que hacerle muchas polisomnografías con el tiempo para ver qué es lo que pasa. Entonces yo... digo que si uno no deja puntitas, el paciente recidiva. Pero como recidiva cualquier cosa, si yo dejé, como puse el ejemplo de la mordida abierta, dejé una simetría nasal, entonces tenemos todo, tenemos el otorrino nosotros en el equipo. Llamo, les voy a contar un caso. Una paciente que compartí con Jack, si andás por ahí, la voy a mostrar. Una paciente que Jack me la deriva porque le pone el dispositivo de avance mandibular, porque roncaba, apneas, ahora se va a hacer el estudio de nuevo, la posiciono lengua, ella se siente impecable, descanso bárbaro, estoy mucho mejor, pero ronco. Yo digo, pero ¿cómo ronco? No puedo entender cómo seguir roncando, mejoró la calidad, ella me dice, yo estaría bárbaro, pero ¿qué pasa? Es una mujer joven que quiere tener pareja, y realmente el ronquido es un ronquido fuerte, ya me trae las grabaciones, todo. Se siente bien, pero yo no la puedo dar el alta. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hice? Resolvimos nariz. Intentamos el avance y todavía sigue pasando algo. El velo del paladar está, ahora lo van a ver, una foto que tengo que la puse porque es increíble, velo del paladar. ¿Qué pasa con ese paciente? Ahora se va a hacer un estudio para ver si el ronquido no viene de más abajo, por ejemplo, del epiglotis. Algo está pasando. Esa paciente... Entonces, tratamos de no dejar punta, por eso nuestro equipo es tan grande, porque siempre alguno va a intentar resolverlo. ¿Entiende? Ahí está, exacto. Somnoendoscopía, dice, ¿no? Y entonces estamos esperando, porque obviamente necesita el quirófano, todo complicado. Pero es una paciente que cumplió las sesiones, se sintió mejor. Entonces, yo realmente... no sé si es un paciente que va a tener que hacer de por vida los ejercicios. Sí, por supuesto que la musculatura involuciona, como la presbifagia va a tener una alteración de glutoria, quizás,
porque envejecen las estructuras, pero para mí si uno logra cerrar, entender todo el sistema, porque es muy complejo, es divino, a mí me apasiona, pero si logra entender el sistema, la fisiopatología y todo lo que pasa, tendría que mejorar. ¿Qué paciente has seguido más tiempo? Así que tengas un caso de decir, bueno, tengo un paciente que mejoró, hizo todo, lo hizo bien, mejoró y sigue bien. ¿Cuántos años? Digo, ¿tenés algún caso así de seguimiento? Claro, porque en general los pacientes se pierden cuando están bien, se pierden. Sí, pero yo tengo el hábito de llamar, de mandar mensaje. ¿Cómo venimos? ¿Qué tal el descanso? ¿Su señora no se queja? Ese tipo de cosas trato de no perderlos. Tengo pacientes de años, sí, de años. Y hay pacientes que me dicen, mira que yo 2 veces por semana hago el ejercicio. Fantástico, fantástico. Pero no tendría que estar haciéndolo todo el tiempo si posiciona bien las estructuras. Me pasó un paciente que he tenido dificultad. Un señor muy obeso, que empieza a hacer ejercicio, adelgaza un poco, pero igual, gordo, con mucha panza, mucha dificultad para trabajar la respiración. Y él logró una apnea leve y se quedó ahí. Me dice, yo no quiero hacer más nada, yo estoy perfecto, si yo me siento bien, yo voy a volver si tengo... Y a mí me dejó... Ese es un paciente que no quedó resuelto. No por la apnea leve, sino por su panza. Porque una de las cosas que yo trabajo es disminuyo el perímetro cervical, de cuello, disminuyo el perímetro abdominal. Un paciente que bajó abdomen, pero no lo que tendría que haber bajado. Y ese es un paciente que quedó sin resolver y no quiere seguir porque ya está feliz, no tuvo que usar el CPAP. Bueno. Pero puede ser. No, a ver, Luis Aneiva, que dice la misma somnoendoscopía titular con DAM, titular con CPAP, también en basal, todo esto en posiciones supina y lateral. Si quieres hablar, por favor, sí. Ponte el micrófono, sí, porque obviamente tiene mucha experiencia también y sería muy bueno el intercambio. ¿Anda por ahí? Ahí de pronto se desconectó. Bueno, Adolfo, ¿quieres tú hacer algún comentario ya que fuiste mencionado? No, de esto está todo perfecto, ¿viste? No sé si querés que toque algún tema o algo, pero esto está todo perfecto. O sea, yo comparto totalmente que tanto la articulación como parte del sistema tomatonático, la columna, la parte de la lengua, el hueso hioides, son fundamentales para poder tener un equilibrio. O sea, hay una cosa importante, que a veces cuando hablamos de sistema estomatognático, se piensa solo en diente, y ese es el error más grande. Es un sistema que tiene diferentes estructuras, musculares, nerviosas, arteriales, venosas, que tiene diferentes articulaciones, la del diente con el hueso, el cráneo con la mandíbula, el cráneo con el atlas con el axis, y que está unida para funciones primordiales que son respiración y deglución. Quiere decir que no 1000 veces, 2000 veces tragamos por día, sin contar viernes y sábado, que capaz que es más. Entonces, fíjate tú, como dice acá Natalia, si hay algo mal, eso va a repercutir en una disfunción. Entonces, lógico, el todólogo no existe en este momento, ¿no? Yo creo que el equipo con Natalia es muy bueno también, contigo, Marisa, hemos tenido algunas charlas también, poder juntar y poder tratar al paciente en conjunto. Nosotros tenemos muy buen éxito con este tipo de tratamientos, ¿no? O sea, que es importante poder ver la respuesta que tiene el organismo frente a una injuria, que puede ser externa o interna. Muy bien, bueno, veamos las fotitos que tenés para mostrarnos, Natalia. Y sí tiene menos pausas respiratorias, pero el paciente sigue roncando, ¿no? Entonces, ya viendo ese paciente con un plano de sedación muy parecido al fisiológico, podemos darnos cuenta si el dispositivo va a ser efectivo, sí o no. Y luego, ojo,
la posición, porque luego punteamos al paciente izquierdo, derecho y vemos también qué resultado nos da. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, con el doctor Rodolfo se están poniendo el CPAP, también meten el endoscopio y se observa también las presiones máximas y mínimas donde puede mejorar el paciente. Y después lo que estamos tratando de empezar a hacer es meter el dispositivo junto con el CPAP y nos hemos dado cuenta que bajan presiones en ciertos pacientes, como también aumentan presiones en ciertos pacientes. Entonces, se vuelve una moneda al aire, ¿no? Entonces, ahorita que tú mencionabas eso, Natalia, y se observa bien, aquí decimos padre, algo muy bonito, se observa muy padre cómo a nivel del orofaringe, velo del paladar, porque ahorita mencionabas velo del paladar, hasta la epiglotis, pero luego vienen las colapsos en paredes laterales, las amígdalas palatinas, o sea, entra y se vuelve así como que un universo que dices tú, wow, tantos factores. Yo nomás pensaba, como los odontólogos más tenemos de herramienta, el a prueba y error, ya cuando lo ves, dices tú, no, mano, es un mundo. Es un mundo que aquí con Natalia lo que estás escuchando es que, bueno, y si luego ves qué tipo de colapso, así lo estás viendo, dices, ¿y ahora qué hago, mano? O sea, ya tengo el conocimiento y ahora cómo muevo para que esas paredes laterales de la faringe no estén colapsando tanto. Ya lo vi, ¿y ahora qué hago, no? Y deja tú, luego la implementación. Eso quería aportar, muchachos. Yo los felicito por lo que hacen. Bueno, muy bueno. Fantástico, muy bueno. Muchísimas gracias, como siempre, Luis. Chao, chicos. Un abrazo. Me parece muy, muy bueno el aporte de Luis. Y también, por supuesto que si pudiera hacerse endoscopía en todos los pacientes sería ideal, pero no es posible. Ay, volveme una antes, por favor. Esto que vemos, ¿no? Que ya está revisto este artículo, ¿no? En pacientes sanos, en pacientes con apnea obstructiva. Acá es bien interesante cómo la laringe, véanlo acá, no sé si ven mi mouse, no. La laringe, no, la laringe en la figura 2, ¿no? La laringe muchas veces se rota. Entonces, imagínense esa laringe posteriorizada por la musculatura baqueteada, como digo yo, porque la lengua está empujando todo el tiempo. Si a eso se le suma presión con el CPAP, Ave María. Entonces, yo creo que posicionando bien las estructuras, y por supuesto que uno va posicionando, va ubicando el hueso ioides. Nosotros con Adolfo tenemos la ventaja, con Adolfo y Jack, tenemos la ventaja de poder igual mandar una tele de perfil, algo bien económico que nos permite saber la posición del hueso ioides, la relación con la lengua, cómo está esa articulación, porque es como dice, muchas veces está rotado, sí, está rotada la laringe, pero tiene que ver con la posición de los cóndilos. Entonces, realmente, yo creo que primero tenemos que entender que todos, abrazo Jack, lo quiero a Jack, primero entender que nos necesitamos todos, que necesitamos ponerle ese pienso, que nuestros pacientes realmente se merecen que nosotros busquemos, escarbemos, los escuchemos. Perdonen a los médicos del equipo, pero no puede morir todo en la pastillita y en el aparato. Creo que tenemos que confiar más en la fisiología, en que así como una persona se fue por mal camino, los podemos alinear nuevamente. Y el paciente, cuando se siente a gusto, se siente que el equipo está haciendo todo, el paciente se vuelve extremadamente colaborador, porque ve que hay mucha gente atrás apuntalando y cuestionando y quemándose las pestañas, ¿no? Porque a mí me pasa que hay pacientes, no le voy a decir que me deja sin dormir porque no es real, porque yo, si hay algo que hago es dedicarme muchas horas en mi consultorio, pero me voy del consultorio y muere ahí. Pero quiero decir que lo pensamos, todos los estudios posibles, hemos aprendido a leer todo tipo de estudios, porque somos uno, y si nosotros analizamos, igual mandamos un examen de sangre, y el examen de sangre ya mejoró. Podría contarles innumerables cantidades de casos de pacientes donde
escuchando, termino hablando con el nefrólogo, hablo con el neurólogo, hago eso, ¿no? Que el paciente sienta que nosotros estamos tejiendo su tratamiento. ¿Tá? Entonces, bueno, sin aburrirlos, quiero decir que esta posición de la lengua, esta punta del iceberg, altera la posición del velo, altera la posición laringea, ahí porque se sigue trabajando en el esfuerzo de los bucinadores, todas esas cosas, no, tiene que ver solamente con la posición lingual, y la lengua va a guiar todas las estructuras, y vamos a darle más fuerza o menos fuerza, pero bien delicado. Es una estructura que hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Por eso yo digo, no podés trabajar sobre el sistema estomatognático si no lo conocés, porque es mucho el destrozo que podés hacer. Podés matar a una persona, y hablo en serio. Un ejercicio mal hecho vas a hacer que la laringe se posicione mal y va a hacer que colapse mucho más. Entonces, por eso es tan importante escuchar a ese paciente. Entonces, volviendo a esto, aprender a leer todos los estudios, intercambiar. Bueno, ni que hablar de aprender anatomía y fisiología, ¿no? Bueno, pero entonces les voy a mostrar el caso, si querés pasarme los casos clínicos, solamente mostrar lenguas, quiero mostrarle que realmente a ver, ¿me pasás los casitos ahí? ¿El primero? Bueno, esto es una paciente divina que me llegó porque mi querida neumóloga del equipo tenía una apnea severa, esta señora realmente jugada, mi compañera del equipo, Claudia, dijo, a ver, probá con esto, son joven, era una paciente para CPAP y se la jugó, pero esta señora es académica y realmente con muy poca gana de usar el CPAP empezó a trabajar conmigo, tiene una lengua increíble, y fue mejorando las estructuras, actualmente ya se ve la úvula. Entonces, trabajar sobre eso, bajar de Malampati 4, que en la mayoría de nuestros pacientes tienen Malampati 4, Malampati 3, llevarlas a la posición correcta, que el paciente domine su lengua, ¿sí? Domine su lengua. ¿Vamos con otro? Esta es una señora también igual, Malampati 4, mucho reflujo, y esto es otro gran capítulo. Si yo posiciono la lengua en su lugar, posiciono laringe en su lugar. Si posiciono laringe en su lugar, se cierra el esfínter esofágico superior. Estos pacientes tienen reflujo, la mayoría. Saludos, José. Tienen mucho reflujo por eso mismo, toda la estructura tironeada. Sí, si yo posiciono, cierro, entonces el paciente, estabilizo a ese paciente, el paciente ya no se incomoda, ya no genera esos movimientos mandibulares durante la noche. Y ahí sucesivamente. Bueno, vamos a otro. Este es un caso tremendo, apneas severas, un hombre muy, muy, muy gordo, que su hija es colega y me dijo, Natalia, podés verlo a mi papá, que creo que tiene, te escuché en alguna charla, ya no se dedica a esta área, me dice, te escuché en algún lado, y me parece que mi papá tiene apneas, le hacen el estudio, tenía apneas severas, un hombre que viaja mucho, no quería andar con el CPAP, y empezó a trabajar súper consciente, volvió a hacer actividad física, actualmente es un paciente que tiene apnea leve, se siente bien, descansa, bajó como 25 kilos, pero esto es importante, ¿cuándo bajó? ¡Ay, qué bueno, Jack! Eso es interesante, ahora lo comento. Para la anterior, este paciente, esto es interesante, en nuestro equipo no mandan a adelgazar al principio al paciente. Es otro error que hemos visto. El médico dice, vaya, adelgace 30 kilos y vuelva. No. Si el paciente se oxigena bien, va a empezar a adelgazar. ¿Sí? Va a empezar a adelgazar. Todo su cuerpo se va a oxigenar mejor. Y eso se va a ver motivado. No va a estar plasta, como digo yo. No va a tener somnolencia. No se va a prender a las harinas. Y va a tener ganas de hacer deporte. Entonces, ahí está, no son gorditos. Ay, Jack tiene mucho para aportarnos ahora. Bueno, no lo demoro más, así habla él también. Entonces, este paciente, posición de lengua y demás. Este es el paciente que yo les decía. El siguiente, por favor. Este es el paciente que yo les decía. Mejoró todo. Su cuello bajó centímetros. Casi me mata la mujer porque dice, tengo que renovarle el ropero. Pero la panza seguía igual.
el cuello le quedó mucho más fino, él mejoró su postura. A raíz de la actividad física que yo le sugerí, su esposa empezó a estudiar pilates, terminó haciendo profesorado de pilates y consiguió, bueno, una familia espectacular, porque si hay algo que me meto es en las familias, ver todo el sistema, invito a la esposa, le invito a los hijos, cosa que todos colaboren en estos pacientes que realmente sufren mucho en el proceso, ¿tá? Entonces es importante incluir a toda la familia. Bueno, a ver otro. Y acá está la paciente nuestra con Jack, esta paciente que tenía un Malampati 4, pues Malampati 3, y ahora logra resolver, levanta la epiglotis, la úvula, tiene un espacio espectacular, ella se siente espectacular, posiciona la lengua en reposo correcto, mastica bien, todo eso bien. Pero sigue roncando. Ronca con la boca cerrada y le pedí a su hijo que lo filmara y me quería morir. Así que está esperando para hacerse el DICE para ver qué pasa más abajo. Algo está pasando. El otorrino ya se relamía y hacía así con las manos y me decía, bueno, va a cirugía conmigo. Digo, bueno, ven. Yo trato de que los pacientes no vayan a cirugía. Bueno, muy bien. Bueno, no sé, Jaco, si querés hacer algún aporte aparte de lo que pusiste en escrito, porque ya estamos sobre la hora de terminar. Bueno, nos quedó pendiente y nos queda, entonces va a ser la primera charla bruxismo, va a ser la primera charla de septiembre. Pero, no sé, para ir cerrando este webinar, que se pasó muy rápido, porque realmente uno se da cuenta que esto es mucho más difícil de lo que se piensa, mucho más difícil, y por suerte tuvimos a muchos expertos acá interactuando, así que fantástico, fue una maravilla. Pero Jaco, si quieres comentar algo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Para cerrar, a mí me gustan estos webinars, estos eventos, por lo menos para siempre, aparte ahí de las cosas jocosas que uno pone y la pasamos bien, de dejar siempre lo importante que es la capacitación en sueño para los odontólogos. Veo a veces indiscriminadamente cómo se colocan las placas relajantes, hasta los médicos nos mandan a los pacientes diciendo esto es un paciente bruxista, colocarle la placa de relajación, y en eso nosotros somos bastante buenos en darnos cuenta si un paciente clínicamente es bruxa, hay síntomas que uno se da cuenta, una hipertrofia de los maceteros, cuando tienen indentación en la lengua, cuando hay una retrognasia, cuando hay una hipertrofia endotonsilar, un Malampati 3 o 4, que los dentistas muchos no saben ni lo que es. Entonces vos decís, bueno, juntamos bruxismo, empezamos a ver clínicamente estos 3-4 datos que tenemos que pensar seriamente si no tiene un trastorno de la respiración, porque estamos colocando una placa mio-relajante quizás a un paciente que es roncador y lo convertimos en apneico, en posición supina, cuando está boca arriba, se relaja la musculatura, y muchas veces hasta el bruxismo en cierto modo puede ser hasta fisiológico, está evitando que esa lengua, que esa mandíbula caiga, y convertir ese paciente en un roncador cuando no lo es, o a un roncador en un apneico, porque esa mandíbula no se traba, cae y colapsa la vía aérea. Bueno, ahí podemos entrar en todos los temas, pero lo importante es lo que decís tú, el trabajar en equipo, que tenemos una directora de orquesta que ella tiene su perfil bajo, pero es una gran directora de orquesta que nos va guiando para aprender a no comernos ciertos trastornos que, así como defendés la fonoaudiología y entender en el sueño, Natalia, nosotros los odontólogos tenemos que de alguna manera empezar a que los colegas empiecen a entender un poquito más de sueño, porque vemos muchas veces al paciente semana a semana en un tratamiento, estamos interactuando con ellos y con pequeñas cosas nos podemos dar cuenta si está sufriendo un trastorno. Obviamente lo va a decir una polisomnografía tipo 1, pero hay otras cosas que también nos pueden ir, si a este paciente que yo te dije
con todos estos rasgos clínicos, y le hacemos una oximetría, como tú decías, y bueno, nos estamos acercando un poco más a un posible trastorno del sueño. Y sí o sí lo va a confirmar un médico, lo va a confirmar una polisomnografía. Entonces, sí o sí a trabajar en equipo. Y bueno, eso es el mensaje, por lo menos que quiero dejar, de ojo, mucho cuidado con el bruxismo. Recordemos que solamente un 10% de la población bruxa, y hoy por hoy ya se sabe que un 20, un 30% tiene bruxismo de vigilia. O sea que también es un parámetro nuevo. Antes nosotros, cuando nos recibimos y estudiamos, pensábamos que el estrés, junto con una interferencia oclusal, ya era un bruxismo. Y hoy ya no es así. Hoy hay consensos, hay que empezar a interactuar con otros colegas y entender cómo cambió todo esto del bruxismo. Y por ahí te la dejo. Bueno, así que la seguimos en septiembre, la seguimos con el bruxismo primero, luego con todo lo respiratorio desde el punto de vista de otorrino, y hablemos también, escuchemos a los otorrinos, a la parte de la cirugía, que José Luis Vázquez Peña, que saluda, que dice que trabaja con el doctor Rojas, que les decía siempre nos acompaña en Chile. Y te quería preguntar, dice Natalia, si tienes experiencia en cirugía más terapias miofuncional para la apnea del sueño y ronquido primario. Muchas gracias, reitero, felicitaciones. Bueno, en realidad lo que me pasa es que los otorrinos me mandan al paciente previo a la cirugía. Entonces tratamos de encaminar, de lograr que las estructuras estén lo mejor posible, y lo residual, ahí uno piensa en una cirugía. Experiencia, pocos pacientes me han llegado, pocos, diría que 2 hace unos años. Ahora ya son pacientes que fueron operados y después me llegaron porque la cirugía no les fue tan bien. Entonces ahí fue que yo empecé a darle la otra mirada, a ofrecer mi servicio previo. No es que esté en contra, lo que digo es que tratar de arrimarlo a la fisiología normal y después pensar en lo residual. También, ojo, no es que esté en contra, pero lo mismo me pasa con los chicos, ¿sí? Los chicos, las adenoides, como digo yo, están por algo. Entonces, tratemos los que trabajamos en la fisiología de aproximar, los que trabajan en la estructura, expandir, y después lo residual, pensamos en una cirugía donde hay que sacar una parte del cuerpo que está para algo. Entonces, perdón, digo esto porque capaz que, no sé, yo creo que todos nos necesitamos, como también al otorrino le digo, por favor, lo estructural a nivel nasal no puedo. Y ahora, al principio me pasaba que todos iban a ser operados por cornetes, todos iban a ser operados por cornetes, pero yo lo que decía es, preparemos a esa persona para que después que salga de la cirugía de cornetes, ya pueda respirar perfectamente. Entonces, que no recidive. Entonces, creo que es eso, aproximar a la fisiología normal y pensar en bueno, lo que no pudo la persona incorporar por sí solo, ayudarlo con una cirugía. Y por la pregunta que te hace el doctor Vázquez, digo, pero no después que vos, digamos, lo acomodaste al paciente un poco para tener mejor la cirugía, ¿lo has visto a ese paciente posteriormente? No, en general no, salvo esos 2 que volvieron, digamos, porque habían estado con una cirugía complicada. Sí, con una cirugía complicada, porque ¿qué pasa? Esos 2 pacientes, uno relataba dolor o dinofagia y otro disfagia. ¿Sí? Reflujo nasal. Entonces me llegó por una disfagia, no me llegó directamente por el sueño. Después, bueno, en el historial vi eso. Entonces, nosotros tenemos dentro del equipo, o sea, no tiene las reuniones como tenemos nosotros, pero tenemos 2 otorrinos que son los que hacen las cirugías, y bueno, ya ahora entienden que lo tienen que mandar primero al fono y ver todo eso y después ellos hacer la cirugía. Pero nos dan mucha información con ese estudio, con el DICE, mucha información.
Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente nueva, doctora Ferrari, muchas gracias por haber estado y sus aportes. Esperemos seguir contando con usted. Y bueno, y Adolfo también, al final estaba sobre todo por el bruxismo, pero queda el bruxismo para los webinars de septiembre como un gran tema, y que, bueno, muy, muy solapado a y muy solapado a todo esto. Así que, sí. Yo creo que, como tú dices, Marisa, primero te agradezco, ¿no? Creo que el bruxismo es un problema muy grande y que va a haber mucha discrepancia y otro enfoque totalmente distinto, ¿no? Creo, como dice Natalia, que hay que enfocarlo en la parte neurológica y neurofisiológica. Entonces, claro, o sea, todos bruxan, no bruxan los muertos porque no tienen actividad muscular, pero el bruxismo es un problema de que no son nervios solamente lo que lo ataca, es otro problema, son receptores aferentes que están involucrados en eso, que pueden ser externos o internos. Yo creo que es muy interesante la posibilidad que nos puedes dar de poder mostrar la parte neurológica del bruxismo, porque eso es lo importante, es un paradigma que hay que romper. Nos llega a nosotros bruxando a un médico y dicen, es nervioso, vaya a un psicólogo, y no es así, es un receptor mal que está, que la única respuesta que tiene del sistema nervioso central es motora, activar los músculos de masticación, punto. Entonces tenemos que hablar de ese tema, y la verdad que te agradezco, Marisa, será un tema muy importante, tal vez muy polémico, pero sería muy importante y muy interesante poder tratarlo y desarrollarlo con la opinión de varios colegas, ¿no? Así que te agradezco, Marisa, la Totalmente, oportunidad. ¿no? Vamos a tratar de convocar a gente que trabaja seriamente en esto para justamente polemizar, porque eso es lo bueno, todo el mundo crece cuando hay esos enfoques. No, y es bien interesante que haya quedado, digo, lamento que se nos extendió y no poder escuchar a Adolfo, pero es bien interesante dejar como unido al tema del bruxismo. Por eso, seguimos retomando, digamos, en este contexto en el próximo webinar de septiembre. Seguimos así. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más y seguirnos en nuestras convocatorias de CEVIPO. Los invitamos a ver la página y los cursos que tenemos y a proponernos otros cursos, otras actividades, en fin, y las actividades presenciales. Vamos a ver si nos juntamos un mes de estos cuando ya afloje la pandemia y podamos hacer cursos presenciales. Eso es, ojalá ya en el último trimestre de este año, y si no, seguramente espero el año que viene. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias.